Hola, buenas noches y bienvenidos a Día D. Vamos a convenir en que toda operación supone un riesgo. Entonces, nada debe ser más descorazonador que morir en un quirófano por una operación que no revestía urgencia médica, de salud, para la vida. Al esposo de María del Carmen Galecio lo llamaron a comunicarle que infelizmente hubo complicaciones y que su esposa murió. Murió buscando tener un cuerpo más bonito. Murió luego de haber sido operada por el doctor Óscar Patiño en la clínica Las Condes, Óscar Patiño Aliaga. Y Mari Carmen no es la única víctima mortal luego de haber sido operada por este doctor. Lorena Ormeño esta noche les reporta otros 2 casos de este mismo cirujano. La versión del doctor es que él ya había terminado la operación en una sala que había operado en la clínica Las Condes. Y cuando la voltean empieza a tener complicaciones e intentan resucitarla. La clínica tiene otra versión. La clínica dice, sí, efectivamente el cuadro era muy grave, pero la clínica no tenía los equipos para atender esa emergencia. No tenía los equipos para atender una emergencia, una clínica. El asunto es que Mari Carmen muere. Y para cerrar este círculo sumamente extraño, esta situación, el médico y su asistente limpian todo el quirófano, borrando evidencia valiosa para la investigación que se tiene que hacer. Este médico tiene un historial, ¿no? En el 2003 todavía no se había recibido y alquila una sala en Huancayo donde opera a Silvana Gutiérrez, que terminó muriendo después de la operación. 5 años más tarde en Tarapoto opera a Jessica Cifuentes, que murió de un shock anafiláctico. Lo más sorprendente es que al colegio médico no se le mueve un pelo y guarda un silencio que verdaderamente nos hace enorme ruido. Lorena Ormeño tiene la nota. Son las 8:25 de la mañana del 27 de octubre y las cámaras de seguridad de la Clínica Estética Las Condes de San Borja captan la llegada de esta camioneta y de ella desciende la empresaria María del Carmen Galecio. Llega relajada, cargando un bolso, lista para una lipoescultura de 2 horas con el cirujano plástico Óscar Patiño Aliaga. 6 horas después, la cámara de seguridad del quirófano vuelve a captarla, pero esta vez muerta, mientras su cirujano y su asistente manipulan su cadáver y personal de limpieza asea lo que ya era la escena de un crimen. No había una gota de sangre, no había algodones, gasas, nada, no había nada. Ellos han manipulado totalmente. Esta noche en Día D, en exclusiva, salud en alquiler. Y yo lamento mucho que una clínica en San Borja o en cualquier parte del país estén alquilando los espacios como una cochera de vehículo a los médicos. La pregunta es, ¿reúne las condiciones esta clínica? ¿Por qué tengo que trasladar mis equipos o por qué tienen que hacer servicio de operaciones quirúrgicas tipo delivery? La historia oculta de un cirujano en cuyas manos se extinguieron 3 vidas. Han pasado muchos años. Este médico, Óscar Patiño Aliaga, a estas alturas debería estar sentenciado. En las sábanas estaban totalmente manchadas de sangre. Era como si le hubieran perforado la parte del riñón. Y todas esas pruebas, cuando ya sigue la investigación, desaparecieron. ¿Cuántas muertes más vamos a esperar para que este médico asesino pague por todos los crímenes que ha hecho? María del Carmen Galecio Alvarado tenía 54 años. Era administradora, decoradora de interiores y en la pandemia se recibió como corredora inmobiliaria. Soñaba lanzar una línea de zapatos, pero también alcanzar el cuerpo perfecto. Era una mujer súper alegre, súper mamá. Era una mamá linda con sus hijos, era mamá gallina. Ella dijo, voy a sacarme un bultito de la espalda, que no sé qué, para la postura. Yo le pregunté, ¿te hiciste riesgo quirúrgico de todas maneras? Sí, me dijo, ya, está todo bien. Pero la última travesura de Mari Carmen fue esa, ir a que se haga una liposucción y que la maten, porque la mataron. Según Pamela Lindley, su mejor amiga, 2 semanas antes, Mari Carmen llegó a la clínica Las Condes buscando al médico que se promocionaba como discípulo del cirujano plástico de las reinas de belleza. Por $5,000, Óscar Patiño le ofreció la perfección con una lipoescultura. Así, tras los exámenes de riesgo quirúrgico y COVID-19,
El 27 de octubre, la empresaria llegó a la clínica y a las 10:16 la cámara de seguridad del quirófano le registró ingresando por su propio pie. Nerviosa, ya en la camilla, Mari Carmen se encomendó a Dios, mientras Patiño la tranquilizaba. El procedimiento avanzó sin problemas hasta 2 horas después. ¿Qué pasó? No nos dice que ella está todo el tiempo boca abajo en la operación, hablando con ellos dos, en todo momento. Y que en el momento que le han puesto boca arriba, ella se empieza a sentir mal. Entonces, si ha sido así, es porque le han puesto anestesia local. Sabemos ya que cuando ha estado boca abajo, cuando la han volteado, ella ya no estaba consciente. A las 12:30 se desató el caos. La anestesióloga notó que la paciente no respiraba y tras colocarla boca arriba le pusieron oxígeno y comenzaron a darle masaje cardíaco. 25 minutos después, a las 12:55, le practicaron 3 electroshock que tampoco funcionaron. Pero ¿en qué momento y por qué Mari Carmen entró en crisis? ¿Funcionaba o no el monitor de signos vitales? Y de ser así, ¿por qué durante la emergencia trajeron un segundo monitor y hasta un tercero? A la 1:07 llegó una primera ambulancia para trasladarla a otra clínica. Los paramédicos ingresaron al quirófano, pero se fueron. Según Gaby Rangel, propietaria de Las Condes, quien entró a la sala sin mascarilla, la ambulancia se fue porque no contaba con los equipos necesarios para el traslado. Al solicitarla, ellos no explicaron qué tipo de unidad necesitaban. Así Mari Carmen perdió 1 hora más, pues la siguiente ambulancia llegó a las 2:20, aunque solo para certificar que ya era tarde. A 2 horas del inicio de la crisis, los médicos dejaron de masajear el corazón de la empresaria y la declararon muerta. No le avisaron a ningún familiar, a nadie. ¿Cómo se enteró? De casualidad, su ex esposo pasó por la clínica para ver qué pasaba, porque tampoco se comunicaba. Entonces llega él a la clínica, pregunta y le dicen, ha habido una emergencia con la señora, tenemos que trasladarla a la clínica Ricardo Palma. Y él dice, ¿pero qué tipo de emergencia? ¿Qué ha pasado? No le dijeron nada. Vuelven a entrar y como media hora después salen y le dicen, ¿saben qué? La señora falleció. Pero antes de permitir el acceso a la familia y la policía, limpiaron lo que ya era una escena a investigar, retiraron equipos y trapearon el piso mientras el cirujano Óscar Patiño y su médico asistente acomodaban a la fallecida y le vendaban el cuerpo. Estaba todo limpio y un poco más y olía a lejía. Lo único que había eran 2 gotitas en la pata de una camilla. Nada más. No estaba el instrumental con el que supuestamente a ella la han estado operando, que ha debido de estar. Si la han entubado, ¿dónde está con lo que la han entubado? Entonces, no había nada de eso. No había nada. Ellos han ganado tiempo esas 2 horas para poder limpiar todo y ver cómo hacían. Yo la entro a ver y justamente estaba esta anestesista ahí. Qué casualidad. Y me dijo, acá está Mari Carmen, pero no te preocupes porque cuando se murió yo le di la bendición. Según la necropsia, María del Carmen Galesio murió de un edema pulmonar y cerebral, cuyo origen aún se investiga. Sindicados por homicidio culposo, Óscar Patiño, su asistente Carlos Huerta y la anestesióloga Ani Heredia fueron detenidos, mientras la clínica deslindaba responsabilidades, asegurando que Patiño no era de su staff, sino un inquilino. Evidentemente, los médicos no tuvieron la experticia necesaria y no se adelantaron de que en el momento de la intervención pudiera suceder algo. Cometieron una impericia de no tener los equipos adecuados. Han llamado 1, 2 ambulancias. La clínica o el staff de médico, como decía al principio, ¿qué es lo que pasa con las autoridades de salud? ¿Qué pasa con el cuerpo médico? Esto sucede todos los días. ¿Cómo puedes alquilar un espacio para operar y que te vayas después de 2 horas? Hay una responsabilidad, allí está la negligencia. Yo no puedo hacer una intervención en condiciones mínimas en las que pueda asegurar la vida ante cualquier evento que pueda suceder. Aún así, ostentando permiso del MINSA y la Municipalidad de San Borja, la clínica siguió atendiendo. ¿Sabe que en esta clínica ha habido una muerte hace unos... ¿No sabía? No. Una señora vino de intervención quirúrgica y ha habido una muerte. El problema es que no tienen el instrumental suficiente en caso de emergencia. ¿Sabía eso? No sabían.
Sin embargo, horas más tarde su salud la clausuró. Debe tener una sala de operaciones, debe tener una central de esterilización y debería tener un banco de sangre, que son las 3 condiciones para garantizar un procedimiento quirúrgico. Nuestra verificación que hemos hecho es que no hemos encontrado esas 3 cosas dentro de la clínica. Si esta clínica no cumplía con lo mínimo indispensable, ¿cómo siguió funcionando? ¿Quiénes son los que tendrían que verificar? El tema de la fiscalización tiene sus niveles y mientras más local, el nivel de fiscalización está sujeto a la disponibilidad de las verificaciones que hace territorialmente la autoridad sanitaria, ¿no? ¿Quién da el permiso de funcionamiento? La licencia de funcionamiento lo da la municipalidad. Pero esta no es la primera vez que el doctor Patiño está ligado a la muerte. En 2003, cuando aún no era cirujano plástico, alquiló un quirófano en Huancayo y practicó una lipoescultura fatal a Silvana Gutiérrez. Lamentablemente el doctor Oscar Patiño ya no estaba, ya se había ido de viaje. Ella prácticamente ha estado sola en su dormitorio en el 2º piso de la Clínica Ortega, en el 202. Ya su salud empezaba a resquebrajarse y ni un médico vino a atenderla, pese a que a la clínica la había alquilado al doctor Oscar Patiño. Ellos no quisieron hacerse responsable de mi hermana. A la 1:30 de la tarde, ella ya empieza a hacer un paro cardíaco. Mi hermana había hecho una embolia pulmonar. Incluso los policías en ese instante verificaron que las sábanas estaban totalmente manchadas de sangre. Era como si le hubieran perforado la parte del riñón. Al final sacan en conclusión que ha muerto por un virus. Un virus en su cuerpo que se activó por la medicina. Así dice, archivaron el caso y Patiño siguió recorriendo provincias usando el nombre de su famoso profesor y ofreciendo cuerpos perfectos. En 2008 llegó a Tarapoto, donde por $5,000 en otra sala alquilada operó a Jessica Cifuentes. La madre de 2 menores murió por un shock anafiláctico de causas indeterminadas. El médico minimizaba cuando uno le llamaba, ¿no? Minimizaba, no, que es propio de la operación, que puede ser unos gases. La noche anterior él no ha tenido la delicadeza de cuidar a su paciente, no contestar el teléfono. Esa despreocupación no he visto jamás en un médico como lo he visto con este doctor. Salió a decir que ha sido una falla multiorgánica por una reacción anafiláctica. No hubo ningún problema en el acto operatorio. Salió de antes, cuando salió a su cuarto de recuperación, ha estado muy bien ayer comiendo y los problemas han suscitado, como dice mi colega, de una manera muy rápida. Esto ocurre cuando hay a veces reacciones idiosincráticas en algunos pacientes a algunos medicamentos. Hace 12 años, tal como lo hizo antes en Huancayo, Patiño se defendió apuntando otra vez a una reacción de la víctima a la medicina. Sin embargo, en 2009, el caso pasó a juicio por un peritaje que atribuyó la muerte a una infección fatal que el médico no detectó. Hasta el momento no han notificado nada. No es que el caso esté archivado, no notifican. Bueno, se sabe pues cómo es la administración de justicia, ¿no? En todo el Perú. Han alargado el proceso todo hasta lo último. Citaban, no, que venga la segunda, la tercera, que con el médico, por ejemplo. He pedido que sea declarado reo contumaz para que venga a su primera declaración. Con 11 años de un juicio paralizado, hoy se registra la tercera víctima de un cirujano cuyo caso recién será evaluado por el Colegio Médico. Este es un evento adverso que ha ocurrido lamentablemente con la muerte de esta paciente. Denunciado el caso del Colegio Médico, se evalúa la historia clínica, se evalúa si el sitio donde se realizó contaba con todos los requerimientos para atender una complicación. Y si el comité de ética encuentra que hay mérito, que se ha infraccionado algunos de los artículos del Código de Ética, inicia un proceso disciplinario, el cual termina finalmente con una sanción, que puede ser desde la más leve, una amonestación personal, una amonestación pública, o la suspensión del ejercicio profesional, que puede ser por 6 meses a 1 año. Y en el caso más extremo, que puede ser la expulsión también del Colegio Médico.
Pero por ahora, con sus coacusados, Patiño sigue habilitado para operar y salió libre. Para los deudos de Mari Carmen Galecio, por la desidia de la fiscal adjunta, algo que Juan Mendoza, titular del caso, rechaza. La ley no permite en este tipo de casos, por el rango de la pena, es de 1 a 4 años. Para yo poder pedir y que continúen detenidos a nivel judicial, la pena mínima tenía que oscilar 4 años. ¿No tenían la posibilidad de pedirlo? Jamás. La ley tiene impedido. El hecho de que este médico tuviera ya 2 fallecidos en su haber, ¿no podría ser un agravante? No, porque no hay una sentencia. Estamos hablando de una presunción, no hay una sanción. Ahora, mi despacho quiere la sanción. De lo contrario, no hubiésemos denunciado, hubiésemos ampliado la investigación. Porque todavía no lo tenemos claro, pero nosotros hemos acopiado en menos de 48 horas y tenemos la causa probable de que vamos a lograr una condena en este caso. Esta vez los videos serán clave para saber qué pasó realmente, mientras los médicos niegan negligencia. Ni Patiño ni sus coacusados contestaron a los teléfonos que dejaron ante la fiscalía. Hoy, las familias de las 3 fallecidas se han unido buscando que esta vez la justicia actúe. Pero con más de 24.000 establecimientos de salud en el país, sin supervisión, ¿cuántas víctimas anónimas habrá? Empecé esta edición de Día de diciendo, toda operación reviste un riesgo. Entonces, morir en un quirófano por un rollo de más, por una grasita, por una arruga, es completamente entendible que las mujeres nos sometamos a ese tipo de intervenciones. Entonces, sabiendo que toda operación reviste un riesgo, pues hago una investigación profunda de en manos de quién me voy a poner. Reviso el historial del médico. Pregunto en qué clínica me van a operar, llamo a su salud para saber si la clínica tiene todos los equipos necesarios caso que se presente una situación de complicación. Es sorprendente que la clínica Las Condes haya dicho, sí, el caso era de gravedad y no teníamos los equipos. Llaman a una ambulancia sin dar las especificaciones del cuadro que tenían en la clínica y era una ambulancia regular. La siguiente ambulancia de mayor complejidad llega 2 horas más tarde, cuando ya Mari Carmen había muerto. Entonces la clínica puede lavarse las manos y decir, bueno, es que el médico viene y alquila. Encima han dicho que es un médico que operaba frecuentemente ahí alquilando sus espacios, pero no tenían los equipos para atender las necesidades que se le presentaron esta vez y que ya se le habían presentado en otras ocasiones, 2 pacientes más que se habían muerto luego de haber sido operada por este médico. Entonces, no solamente investigo la clínica, investigo al médico, miro otras personas que se hayan operado con este médico para ver si me gusta el trabajo que ha hecho, para escuchar testimonios de cómo fue la operación. Pero no me pongo en manos de cualquiera. La indignación del fiscal en este caso, que ha hablado de negligencia, porque claro, dispone a este médico que se quede preso preventivamente en lo que van las investigaciones, la frustración de que la decisión haya sido otra. Pero ya son 3 víctimas mortales. ¿Cómo es que el colegio médico no dice nada? No entiendo. Por favor, todo bien si se quiere hacer una lipoescultura, todo bien si se quiere estirar la cara, está bien, investigue. No se ponga en manos de cualquiera, investigue, no ponga su salud en manos de cualquiera y no ponga su vida en manos de cualquiera. Vamos a cambiar de tema porque la forma en que murió un octogenario, Pedro Paredes, ha sido verdaderamente espeluznante. A este pobre hombre de 84 años lo golpearon con una hazaña y crueldad. Su casa era un escenario macabro, charco de sangre, por todas partes sangre. Y ese es el escenario de lo que aparentemente fue un robo. Y la única testigo de los hechos y sobreviviente de este crimen es una mujer con la que apenas había empezado a convivir unos meses antes de que todo esto ocurriera y sus hijos sospechan que algo tendría que ver ella. Guillermina Domínguez Paz es una amiga del pasado de don Pedro, 20 años menor que ella y que lo contacta a través de un familiar en diciembre del año pasado. Y a partir de ese momento, don Pedro, que ya octogenario, como les digo, vivía con holgura gracias a la renta de sus tierras, a una pensión que tenía, vivía solo en una casa propia. Los vecinos en este pueblito, ¿no?, empiezan a ver que la señora ya empezaba a quedarse a dormir, que convivían. Y los hijos, que no veían con buenos ojos esta relación tan repentina, don Pedro se alejó de sus hijos. Y así, en esta situación, es que lo sorprende la cuarentena.
y pierden contacto con su padre. Apenas hablaban por teléfono con él. Hasta que viene esta noche de julio, en la que, según Guillermina, un delincuente la despierta y le dice, ¿dónde están las llaves de la moto? ¿Qué llaves? ¿Qué moto? ¿No? Me despiertan los delincuentes y ven que a su esposo o a su conviviente le están sacando la mugre y lo matan y se van con la moto. Los hijos lo que sospechan es que aquí el móvil ha sido en realidad las propiedades y los bienes de don Pedro, y sospechan de Guillermina, que ha dado por lo menos 3 versiones diferentes y que hoy está inubicable. Angélica Vigas. 3 números de teléfono atribuidos a una persona con el nombre Guillermina son encontrados en una habitación ensangrentada donde fue asesinado el agricultor chiclayano de 84 años, Pedro Paredes, cuando dormía precisamente con la mujer que aparece en estos números, quien, según la denuncia, hoy es la única testigo y sobreviviente de un crimen. No ha sido robo porque las cosas han estado igualititas, ni movidas ni para acá ni para allá, las cosas han estado ahí. Según un perito nos dijo, había dicho a mi hermano que el peito venía desde el cuarto. Un crimen que la policía calificó como robo podría dar esta noche un giro inesperado a través de fotografías, interrogatorios y extrañas ausencias que revelarían un asesinato planificado para quedarse con la herencia de Pedro Paredes, de acuerdo a la acusación. No entendemos tampoco cómo es que los ladrones ingresan a la casa o ingresan al dormitorio a despertar a la señora, como ella dice, cuando las puertas no están forzadas. Puede ser de que él haya reconocido a alguien. ¿Quién asesinó al agricultor Pedro Paredes el fatídico julio de cuarentena? Yo sé que mi padre ya no va a regresar, pero ya no voy a volver a encontrar a mi padre. Ya no volverá nunca más mi padre. A mediados del 2019, en el distrito de Oyotum, al norte del país, el ruido de una fiesta interrumpía el silencio de la recóndita zona donde vivía el patriarca de los Paredes, don Pedro, quien celebraba con parte de sus 13 hijos su cumpleaños 83 en una vivienda que un año después sería la escena del crimen que lo dejaba como víctima tras vivir solo durante mucho tiempo. Recibía una pensión, no se dedicaba exactamente a lo que era cultivar el terreno, sino que él alquilaba sus terrenos. ¿Pudiéramos pensar que el hecho de que tu padre tuviera tierras y una casa donde vivir lo hacía ostentar de una gran herencia? Bueno, su casa no es grande, era una más o menos mediana. ¿Cómo era la relación que llevaban ustedes con tu papá? Porque de cierta manera, a su edad, vivir solo era bastante riesgoso, ¿no? Bueno, nuestra relación era muy buena, como ya nosotros hijos mayores de edad todos, ¿no? Radicábamos unos acá en Chiclayo, otros en Lima, otros por Chachapoyas, por Tarapoto, o sea, ya no estábamos junto a él, ¿no? Él era una persona que gustaba del campo, que no quería venir a vivir a la ciudad. Así llegaría diciembre del año pasado y don Pedro recibiría en casa la visita de una mujer del pasado que lo contactaba después de mucho tiempo a través de un supuesto familiar. Papá llega a saber de una señora de nombre Guillermina Domínguez Paz. Esta señora había sido una persona a la que él había conocido hace años atrás. Un familiar mío se encuentra con esta señora en una conversación. El tema fue sobre mi papá, que él radicaba solo ahí en la ciudad de Oyotum. Entonces pidieron los números, no sé si ella pidió el número de mi papá o a ella le pidieron su número. La cosa es que por medio de esto se contactaron. Guillermina Domínguez, 20 años menor que el señor Paredes, pernoctaría en la casa de él, convirtiéndose en el rumor del pueblo, que rápidamente llegaría a oídos de sus hijos, quienes estaban conscientes que don Pedro, por su edad y al vivir en un lugar tan solitario, estaba indefenso para enfrentar cualquier emergencia. ¿En algún momento el padre de ustedes les mencionó que había retomado contacto con una antigua amistad? No nos habló. Simplemente que como el pueblo es pequeño, la gente pues no hay nada que se oculte en un pueblo, ¿no? Entonces yo agarro y llamo a mi papá por teléfono ese rato, sería como a las 6 de la tarde.
Le digo, papá, ¿cómo estás? Me dice, bien, hija, bien, bien. Le digo, ¿qué? Le digo, ¿con quién estás? ¿Solo? No, le digo, papá, le digo, no me engañes, ¿quién está en la casa? No, me dice, acá viene una señora que está acompañándome. ¿Qué era lo que exactamente no les gustaba de esta nueva amistad que tenía tu papá hasta ese momento? Y no estaba muy de acuerdo de que una señora de tan lejos va a ir allá con mi papá. Iba a visitar, se quedaba un día porque ella quería comprar por ahí unos terrenos. Al encontrarse con mi papá la lleva para allá y ve, pues, ¿no? Que era un jubilado, pues, que recibía una pensión, que él alquilaba sus terrenos y que manejaba su dinero, pues, ¿no? El solo alquiler de los terrenos le generaba mensualmente 7,000 soles a don Pedro, por lo que la idea de una relación fugaz con Guillermina Domínguez, a quien le duplicaba la edad, perturbaba enormemente a sus hijos, por lo que la mayor de ellos buscaría viajar para conocer a esa misteriosa mujer. Le digo, ¿y usted de dónde es? Me dijo, yo estoy de Lima, señora. Me dijo, sí, pues acá vengo, dice, a ver a tu papá, me dijo así. Ya. Señora, le digo, debe de saber lo que le digo que mi papá es casado, pues mamá de ella. Y además nosotros somos tantos hijos. Me dijo, a mí no me ha dicho nada. Bueno, ella decía a mi viejo, pues, ¿no? Le digo, papá, le digo, esa señora a mí no me parece nada, no sé, le digo, papá, pero ten cuidado con tus tarjetas, no vayas a firmar nada. Confrontar a Guillermina le saldría muy caro a los hijos del agricultor chiclayano, quienes dicen que el octogenario se distanció de ellos, coincidiendo con el comienzo de la cuarentena. Más allá de que no estuvieran de acuerdo con esa relación y que la pandemia no les permitiera verse, ¿trataban de llamar a tu papá para saber cómo estaba o si necesitaba algo? Yo no sé por qué dejó de contestarme el teléfono. Nunca tuve ningún altercado con él, ni de palabras, ni de nada. Por ahí escuché de que la señora no veía bien de que hable con nosotros, con sus hijos. Me enteré también de mis sobrinos que viven ahí en Oyotum, que no los dejaba ir ahí a su casa cuando la señora se encontraba ahí. A pesar que la señora no quería hablar, pero yo siempre insistía, papá, no te dejes, yo soy tu hija, no te dejes mandar de ella, yo te llamo por ver cómo estás, no voy a por fastidiarte, ¿no? Él me decía, pues hijita, no, pero hija, pero ya pues ella está acá, ¿qué vamos a hacer? Era apenas el comienzo de una sombra que parecía posarse en esta solitaria vivienda de don Pedro, en Oyotum, suscitándose peores situaciones. Primero se robaron animales, cuyes. En segundo lugar fue una moto. No, me dice, ¿qué horas habrá sido? Pues que digo, ¿la señora estaba ahí? Sí, me dice, acá ha estado. Ese mismo día se volvió a comprar una moto. Entonces sería pues al poco tiempo, por lo menos al mes dice que le habían robado los parlantes de la moto. ¿No pudiéramos pensar que alguien de la zona sabía los movimientos de tu padre, su economía y estaba detrás de estos robos que estaban ocurriendo? 10 años mi papá dejó allá, él venía para acá a mi casa, tuvo un tiempo que se fue a Lima, mis hermanos, y un tiempo que él estaba delicado, yo me fui y lo traje a mi papá acá a mi casa, se quedó como 4 días, pero intacto las cosas, nadie se fue, nomás le encargaba a los vecinos y la moto ahí, mira, en el patio, sin cadena, sin nada. Yo, señorita, pensé pues que desde que se metió con esta señora, le sucedía tanto. La mala suerte le sucedía tantas cosas. Las peleas creo que han sido constantes con la señora. Don Pedro, el hombre a quien no se le conocían enemigos por ser querido en el pueblo, no le tomaría mayor importancia al hecho de que, según sus hijos, lo robaran por primera vez en tantos años y que coincidiera con la huésped fugaz que tenía en su casa con la que llevaba una relación de pocos meses de acuerdo a la acusación, llegando así el trágico 23 de julio, donde a las 10 de la noche la tragedia sorprendería a este hombre cuando ya descansaba con Guillermina, siendo una parte de la historia narrada por ella, única sobreviviente y testigo de los hechos. Nos fuimos a descansar con mi conviviente, siendo despertada por una persona de sexo masculino, diciéndome que le entregara las 2 llaves de la moto, levantándome de la cama y me golpeó con un fierro en la cabeza para que le pueda entregar las llaves. Observo que a mi conviviente lo ingresan de la calle a la sala, observando que lo golpeaban con un fierro en la cabeza. Ante esto optaron por hacerme ingresar al cuarto y cerraron la puerta.
En el interrogatorio, Guillermina indica que escucha el ruido de una moto marchándose y observa el hurto de un televisor saliendo de su dormitorio media hora después de los hechos, donde se percata que don Pedro agoniza en la entrada del domicilio con múltiples golpes en la cabeza, por lo que pidió ayuda a los vecinos y uno de ellos fue a socorrerlo, contándole a los hijos del octogenario que le sorprendía lo tarde que Guillermina reportaba lo ocurrido, pues recordaba que había pasado 10 minutos antes por la casa de los hechos, sin escuchar ninguna novedad. El señor dice que cuando él ha llegado, ya la sangre afuera de la puerta estaba seca. Dice el señor, él al momento que él llega, porque fue la primera persona que llega a la puerta de la casa de mi papá y ve la sangre ahí en la puerta, pero seca. No era de 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. La sangre estaba seca. La sangre seca comenzaba a levantar sospechas en los moradores de Oyotum, quienes dudaban que el crimen fuera reciente sin haber escuchado gritos antes. Además, en la inspección al domicilio, la policía encontró huellas de don Pedro entre manchas de sangre que conducían hacia la entrada, concluyendo que quiso escapar de sus victimarios, quienes, se presume, tenían las llaves de la casa porque la cerradura no había sido forzada. En este hecho donde Guillermina, conviviente del agricultor, narró ante la policía características generales de los tres implicados, negando problemas con el padre de familia. Sin embargo, a partir de este momento, los parientes del octogenario ven contradicciones en Guillermina sobre la manera como ingresan los asesinos al lugar. En su declaración en la policía, ella dice que el ladrón entra al dormitorio y a ella la despiertan. A ella la despiertan para pedirle las llaves de las motos. Ya luego comentan de que ella ha dicho de que mi papá ha salido afuera de la casa a miccionar, y lo cual yo lo creo imposible porque en la casa hay servicios higiénicos dentro de la casa. Ella dice que han sido 4, después 3, y en su manifestación dice 2, o sea que ella o sea, no tiene una sola versión. Lo que más sorprendía es que en las primeras fotografías del lugar de los hechos, la policía no evidenciaba el desorden que caracteriza a los robos, donde la mujer del octogenario presentó una herida en la frente, siendo el elemento ausente el teléfono de don Pedro, por lo que su familia estaba segura que alguien muy cercano buscaba quedarse con parte de su herencia. No entendemos por qué. Porque él era un anciano de 84 años que era imposible que él se pueda enfrentar a 2 o 3 personas que eran los delincuentes que habían ingresado. No entendemos tampoco cómo es que los ladrones ingresan a la casa o ingresan al dormitorio a despertar a la señora, como ella dice, cuando las puertas no están forzadas o alguien le abrió la puerta. Si llegas a robar, ¿por qué matarlo? Más allá de la tragedia, todo terminaba convirtiéndose en un drama, ya que los hijos de don Pedro intentaban viajar desde distintos puntos del país por tierra para verlo, pero no pudieron tras ser intervenidos por el toque de queda, y a la vez los hospitales colapsaban sin que nadie pudiera recibir al agricultor, quien murió minutos después, donde hace pocas semanas la investigación dio un nuevo giro que desmontaba la hipótesis del robo, al ser hallada la moto robada muy cerca al lugar de los hechos. Uno de los vehículos se han encontrado en un lugar cercano, es un reservorio. Existen ahí evidentemente hechos que no encajan con la realidad, ¿no? Estamos solicitando el levantamiento del cerebro de las comunicaciones, puesto que se han llevado dos teléfonos celulares y hasta el momento no sabemos cuál es el paradero ni cuáles han sido los movimientos que han tenido estas líneas telefónicas. A 4 meses del crimen de don Pedro Paredes, regresamos a la hoja hallada en el dormitorio del Occiso, que contiene 3 números, titulado con el nombre Guillermina, su cónyuge y única testigo, a quien llamamos a estos diferentes números, pero todos están fuera de servicio, y ella no ha sido vista desde lo ocurrido en el caserío donde todo se suscitó, dejando el amargo sabor de la impunidad en una familia que se siente ignorada por la justicia. Vamos a cambiar de tema. Lo que ha ocurrido hoy en el Callao es verdaderamente preocupante. La policía interviene a un grupo de personas que jugaban fulbito
en una zona de Playa Rímac en el Callao. Los interviene porque no se estaban respetando las medidas sanitarias, había público, no se respetaba la distancia, las mascarillas, y se produce este enfrentamiento, una batalla campal entre participantes de la actividad y la policía. Y esto ha terminado con un civil muerto y 2 policías gravemente heridos, uno en un estado verdaderamente crítico, uno de ellos. Entonces, sería una segunda intervención policial que termina con víctimas mortales. Recordemos lo que ocurrió en la discoteca de Los Olivos, la discoteca Thomas. La policía sobre estos hechos ha emitido el siguiente comunicado respecto a los hechos suscitados hoy. En el marco de su labor de supervisión de cumplimiento de las medidas sanitarias, personal de la policía de la comisaría Playa Rímac procedió a intervenir a un grupo de personas que se encontraban jugando fulbito. Y lo que dice, voy resumiendo el comunicado, las personas, los espectadores, no respetaban el distanciamiento social ni ninguna norma de bioseguridad. Cuando se instaba a los participantes para que detuvieran esta actividad, los efectivos policiales fueron atacados con golpes y objetos contundentes por los intervenidos, dejando al suboficial de tercera, Javier Silva Celada, en estado de coma por traumatismo encéfalo-craneal grave. Asimismo, el alférez Marco Mancilla Quirós fue diagnosticado con traumatismo facial grave. Este oficial, junto al efectivo antes mencionado, se encuentra internado en el Hospital Central de la Policía. Cuando la turba, dice el comunicado, atacaba a los agentes policiales y en circunstancias que se encuentran bajo investigación, se produjo un disparo que hirió a la persona identificada como Raimundo Martín Choque Cerzo, quien luego de ser trasladado al Hospital San José Callao, falleció. La policía, dice el comunicado, lamenta el fallecimiento de una persona cuyas circunstancias se encuentran siendo investigadas por la Inspectoría General y las unidades especializadas de la policía, al tiempo que deplora firmemente el brutal ataque contra los efectivos que cumplían con la tarea de hacer respetar las normas sanitarias para prevenir el COVID. Tremendo, tremendo. Una vez más, es la segunda vez que reportamos una intervención policial fallida, porque en las intervenciones policiales no debe morir nadie. Por supuesto que condenamos las agresiones a los agentes, las condenamos de donde venga la agresión siempre, el salvajismo, la agresión física se condena. Ahí vemos a la persona que falleció, está parada, levantando los brazos. Hay quienes dicen que él había estado ahí intentando pacificar las cosas. Tenemos al policía repartiendo golpes a diestra y siniestra. No dudamos de que también, y vemos que son atacados los policías, lo derriban a los 2 policías que intervienen ahí, los derriban a los 2, están en el suelo, ya la lucha es cuerpo a cuerpo, y ahí es donde se ve que caen uno y otro, el civil y el policía. Es tremendo, esto tiene que ser investigado, y hay voces que reclaman que el ministro del Interior vaya al Congreso a dar explicaciones por lo que he dicho, una segunda intervención policial fallida. Además, 2 policías para enfrentar una situación como esta, en la que hay gran cantidad de gente que se pone agresiva. Quizás no hubiera sido mejor, digamos, pedir refuerzos, replegarse hasta tener personal suficiente para manejar a este grupo de personas, que batirse a golpes con gente que ya los estaba agrediendo. Cosas que se tienen que investigar. Lamentamos, por supuesto, la situación de los 2 policías que están graves, pero sí reclamamos una investigación urgente sobre el uso del arma. Dirán ustedes, es que el policía tenía que sacar el arma porque tenían que defenderse. Todo eso tiene que investigarse. ¿En qué condiciones es que esta persona muere y si fue un disparo accidental? Pero que se haga una investigación. Muy bien, vamos a cambiar de tema. Hablemos de Podemos, el partido por el que Daniel Urresti se lanza a la presidencia de la República. Su líder, José Luna Gálvez, ayer tuvo un durísimo amanecer. Él se había internado en una clínica un par de días antes y resulta que le tocaron la puerta en la clínica local donde estaba y era la DIVIAC y el Ministerio Público ejecutando una orden de detención en su contra, porque ha sido él y otras 4 personas detenidas y varias viviendas allanadas. José Luna Gálvez es el dueño de Podemos, y no solamente es el dueño de Podemos, el partido, sino también dueño de la Universidad Telesub. ¿Recuerdan? Telesub, el de la sede con fachada de AAA. ¿Sí se acuerdan, no es cierto? Muy bien.
Él es José Luna Gálvez. Él y su hijo también está siendo investigado. Su hijo, que porque tiene la inmunidad parlamentaria, no se puede proceder en las investigaciones y todo el proceso quedan paralizados hasta un mes después de que haya dejado el cargo. Si es que lo terminan dejando y no pasa nada mañana, ¿no es cierto? A los Luna y compañía se les atribuye ser parte de una organización criminal que el Ministerio Público ha bautizado como los gángsters de la política, en el proceso que se le sigue por supuesta interferencia política ante la OMPE a través del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Se acuerdan? El consejo que había sido tomado por asalto por los hermanitos de los cuellos blancos del puerto. Entonces, la hipótesis fiscal es que ellos intervinieron para que el Consejo Nacional de la Magistratura nombrara al jefe de la OMPE y así poder allanar la inscripción del partido Podemos y participar en las elecciones del 2016. El congresista Luna, en su defensa, ha dicho que esta es una venganza política del Ejecutivo usando como arma al Ministerio Público, y sería una arma muy curiosa, porque ese mismo Ministerio Público está investigando ya al presidente de la República, ¿no es cierto? Y han dicho, bueno, ante esta situación nos obligan a mañana votar en bloque por el tema de la vacancia. Así están las cosas. Ahora, ¿qué hay? ¿Qué elementos tiene la acusación fiscal? Se los cuenta todo Richard Apolo. La orden de detención encontró a José Luna Gálvez echado en la cama de una clínica, a la cual ingresó de emergencia días atrás por problemas cardíacos. Sin embargo, lo de ayer sábado se convertía para Luna en una emergencia legal, al ser considerado por la Fiscalía de ser el líder y financista de una organización criminal que el Ministerio Público ha denominado los gángsters de la política. Eso es algo completamente difamatorio, ¿no? En una sociedad democrática no podemos permitir que la Fiscalía estigmatice a unas personas que están siendo investigadas. Para la Fiscalía, José Luna Gálvez, como líder de la organización criminal, habría tejido toda una red en diversos entes del Estado, con la finalidad primero de colocar a un jefe de la OMPE hecho a su medida, para luego copar gerencias y áreas de este organismo electoral con la finalidad de allanar el camino para la inscripción, dice la Fiscalía, de su partido político, Podemos Perú. Podemos Perú, Podemos Perú, Podemos Perú, Podemos Perú. Lo que la Fiscalía ha señalado, que hay un conjunto de elementos de convicción que le han llevado a tomar esa decisión, que van por el tema de declaraciones de colaboradores eficaces, que dice que han sido corroborados, que tiene evidencia documental, testimonios, y por lo tanto, desde el punto de vista del Ministerio Público, hay una prueba que justifica esta medida. Quienes lo conocen de muchos años atrás dicen que el éxito empresarial de José Luna Gálvez radica en gran medida en la intuición que éste posee, que le permite estar siempre un paso delante de los demás. Cuando en el 2016 Solidaridad Nacional decidió salir de la contienda electoral en las elecciones presidenciales, dejando así fuera de carrera a José Luna, quien por entonces era candidato a la vicepresidencia de la República por aquel partido. Al parecer, Luna pensó que había llegado el momento del partido propio. El señor Luna, me refiero a marzo del 2016, en su cuenta de las redes sociales dice: señores, voy a regresar pronto, ¿ok? Haciendo alusión de su actividad política. Y vaya que regresó. Si algo sé y puedo enseñar es cómo salir de verdad de la pobreza. En febrero del 2017, Adolfo Carlomagno Castillo Mesa era designado por el Consejo Nacional de la Magistratura como el nuevo jefe del Organismo Nacional de Procesos Electorales, OMPE. Según la Fiscalía, con aquella designación, se acababa de cumplir la primera fase del plan diseñado por el líder de la organización criminal, los gángsters de la política. Y es que gracias a las declaraciones de aspirantes a colaboradores eficaces y lo manifestado por testigos, el Ministerio Público al parecer ha logrado determinar que la elección de Castilla Mesa no solo fue ilegal, sino además habría sido orquestada por Luna Gálvez. Las investigaciones fiscales señalan que Luna Gálvez se habría valido de los servicios de un personaje importante en la organización, el número 13 en el escalón de importancia, José Luis Cavazza Roncaya, viejo
y tristemente conocido personaje que, señala la Fiscalía, gestionó en la OMPE y en el Consejo Nacional de la Magistratura la ilegal designación de Castillo Mesa. Cavazza es un personaje muy importante. Recordemos que Cavazza ya el año 2000 fue comprometido en una mega operación de falsificación de firmas por uno de los partidos de Alberto Fujimori, Perú 2000. Y por lo tanto, Cavazza, habiendo sido funcionario de la OMPE, juega un papel muy importante, ¿no es cierto? Es el terreno en el que seguramente mejor se mueve, y Cavazza es reclutado justamente para ese objetivo, en esa oportunidad, para lograr la inscripción ilícita de un partido político que es el Partido Podemos. Sin embargo, pese a ese pasado oscuro, involucrado siempre en temas de falsificación de firmas, Cavazza fue contratado por la Universidad de Luna Galvez en el 2015. La teoría fiscal es que en realidad Cavazza Roncaya fue reclutado por Luna pensando buscar a como dé lugar la inscripción de su futuro partido. Para la Fiscalía, tampoco fue casual que a partir del 2016 José Luna Galvez iniciara, entre comillas, tratos con algunos magistrados del Consejo Nacional de la Magistratura, como Guido Aguila e Iván Noguera. En el caso de Aguila, dice el Ministerio Público, este habría recibido entre el 2016 y el 2017 alrededor de 270.000 soles por ediciones y publicaciones financiados a través de Telesub, por libros escritos por Guido Aguila. En el caso de Noguera, además de libros, las investigaciones fiscales afirman que parte de las negociaciones para que Noguera, desde el CNM, esté presto a los intereses de Luna, habría sido la designación de su esposa como decana de Derecho en la Universidad de Propiedad de José Luna. Además, existiría a través de Telesub la compra por más de $300.000 de una casa en Pueblo Libre, de propiedad del magistrado Iván Noguera. Pero ¿qué pasó durante este periodo de tiempo? De que se dio la elección del señor Castillo Mesa como jefe del OMPE, ¿sí? Y se dio el proceso de inscripción. Posteriormente, en el mes de enero del 2018, la inscripción del partido Podemos. Aquí me parece que lo que se está tratando es de consolidar esa evidencia, ¿no es cierto? Ese vínculo ilegal entre una persona que se sale de un partido político, como el señor Luna, del Partido Solidaridad Nacional, decide organizar un grupo político y para eso decide captar o cooptar, ¿no es cierto?, a alguno de los integrantes del CNM que le van a garantizar un procedimiento absolutamente irregular pero exitoso a nivel de la OMPE por una razón muy concreta. El órgano encargado de designar al jefe de la OMPE es el CNM. Están mencionando a 2 miembros del Consejo de la Magistratura. La comisión tiene 7 miembros, ¿correcto? Estamos hablando de 2 miembros de los 7. Para poder tomar decisiones y aprobar una serie de cosas, se requieren 5 de los 7 votos. Yo los invito a que revisen la manera en la que se han producido las votaciones en las distintas cosas que han ido aprobando nuevamente a lo largo del tiempo. Con la elección de Adolfo Castillo Mesa como jefe de la OMPE en febrero del 2017, Luna Galvez y José Cavazza, dice la Fiscalía, habían cumplido la primera parte del plan de la organización, los gángster de la política. Ahora Castillo Mesa tenía que devolver el favor a José Luna Galvez, y en esta etapa, nuevamente la figura de Cavazza Roncaya fue para la Fiscalía crucial, con miras a la futura inscripción del partido Podemos Perú, la cual finalmente se logró en enero del 2018. El Ministerio Público, al parecer, ha logrado obtener de forma legal escuchas telefónicas que habrían permitido reconstruir los hechos, como llamadas entre Cavazza Roncaya y Adolfo Castillo Mesa, llamadas ocurridas antes y después de la designación de Castillo Mesa como jefe de la OMPE. ¿Cuál es la hipótesis fiscal? De que Cavazza habría, a través de otro señor que es el señor Obregón, habrían promovido el ingreso de diferentes personas, ¿sí?, para tener control del OMPE. En efecto, una vez que Castillo Mesa logró ser designado jefe de la OMPE, habría, según la Fiscalía, permitido el copamiento de la institución con un solo propósito: lograr contra viento y marea que la gente colocada entre comillas por la organización criminal logre subsanar cualquier inconveniente
que pudiera surgir en el camino de lograr la inscripción definitiva de Podemos Perú. Podemos Perú, Podemos Perú, Podemos Perú, Podemos Perú. Para la defensa de José Luna Gálvez y su hijo José Gálvez Morales, actual congresista de la República y considerado número 2 dentro de la organización, la investigación fiscal y sobre todo las detenciones preliminares no tienen sustento ni asidero, teniendo en cuenta, señalan, que la inscripción de Podemos Perú ya fue investigada por otra fiscalía. El caso recién se inicia, ¿no? Como les decía, esta ha sido una investigación hecha en tanto secreto durante tanto tiempo que ni siquiera han hecho el trabajo de constatar que en la propia fiscalía este caso ya ha sido analizado y ya ha ido al archivo, porque no existían evidencias, pruebas que acrediten todo lo que usted está señalando. Al margen de las investigaciones sobre la existencia o no de los gángsters de la política, lo que preocupa es que dentro de la resolución fiscal para la detención preliminar de Luna y los demás investigados, se haya incluido la intervención con fines de esclarecer hechos de gerencias y áreas de la OMPE, teniendo en cuenta que estamos a pocos meses de una elección popular. Día D, mañana es el día D para el presidente Martín Vizcarra nuevamente. Ya escuchamos, en Podemos dice, el Ministerio Público es el arma política del presidente Martín Vizcarra, que también está siendo investigado por el Ministerio Público y que hace bien en investigarlo, Y vamos a hablar más adelante de este tema. Segunda moción de vacancia, 4 en lo que va de este mismo gobierno, porque Martín Vizcarra llegó al poder junto con Pedro Pablo Kuczynski. Y vamos a hablar de lo que verdaderamente hay detrás de este pedido de vacancia y de estas reacciones. De ahora votamos, ¿no es cierto?, en bloque, sin siquiera haber escuchado al presidente. Nadie quiere escucharlo. Vamos a hablar de ese tema, pero queremos conocer su opinión. Hemos colgado ya en nuestra cuenta de Twitter la encuesta de esta noche y hay quienes están votando. Respecto a la moción de vacancia que se votará mañana en el Congreso después de escuchar al presidente y su abogado. Y la encuesta es muy sencilla. ¿Cuántos votos cree usted que alcanzará el pedido de vacancia presidencial? Recuerda, se necesitan 87 votos para aprobarla y vacar al presidente de la República y dejar al señor... Tenemos que aprender los peruanos a respetarnos y a querernos, aunque sea a patadas. El fin del matrimonio en ninguna parte está escrito en la reproducción. De hecho, millones de peruanos se reproducen sin casarse. Además, mensajes de WhatsApp y vacancia. Vizcarra en su hora cero. Quédese en Día D. En esta pandemia, ¿cuántas parejas se han visto en ese predicamento de tomar decisiones por su esposo, su esposa, su conviviente, la persona a la que más quiere en esta vida? Postrado en una cama, por ejemplo, ¿no? Si entubarla o no entubarla, si cremarla o enterrarla, respetando lo que en vida le manifestó. Por supuesto, o sea, a ver, es impensable que alguien más que usted tome esa decisión, ¿no? Impensable, porque ese derecho usted lo da por descontado. Es impensable que los bienes acumulados durante los años de matrimonio o convivencia, al fallecer uno de los dos, sea heredado por alguien de la familia de su pareja y no por usted. O es impensable que al formar familia y tener hijos, ¿no es cierto?, al llegar los hijos a la pareja, a la convivencia, no puedan contratar un seguro de salud. Una vez más, se da por descontado porque son derechos inherentes del ser humano y están protegidos por la Constitución. Y sin embargo, como les dije antes de la pausa, el fallo del Tribunal Constitucional esta semana le ha dicho a la comunidad homosexual que ellos son ciudadanos de segunda clase ante la ley del Perú. Porque esta resolución calificada de discriminatoria por la presidenta del Tribunal Constitucional, la doctora Marianela Ledesma, lo que ha hecho es rechazar la demanda constitucional que hizo el economista Óscar Ugarteche de poder inscribir su matrimonio realizado en México con Fidel Aroche aquí en la RENIEC. Y le dijeron, no, tú no puedes. Yo sé que el tema saca roncha.
Lo sé, lo entiendo, pero hay que entender también que esto no tiene nada que ver con el sacramento del matrimonio y con la religión. Y tiene todo que ver con el desamparo en el que quedan parejas legítimas, familias reales que existen. Un fallo basado en prejuicios, un fallo basado en moralina social, basado en sesgo religioso, en un Estado laico. Fíjense el predicamento en el que se encuentra una pareja peruana que vive en el extranjero. Han tenido un hijo vía inseminación artificial y se mueren de miedo, Darlene y su pareja, Jenny, de que si algo le pasa a la madre biológica, a la que engendró, esta niña termine yendo a un albergue, porque su matrimonio no puede ser inscrito aquí en el Perú. Cosas que pasan aquí en el Perú. Nota de Fernando Díaz. Fue la cosa más emocionante de mi vida. Todo el mundo lloraba. Parecía que esto era imposible y aquí están casándose. En México nos casamos sabiendo que las leyes pues ahí sí nos amparan. Decidimos contraer matrimonio el 21 de septiembre del 2012. Es mi esposa y quiero que me cuide. Es mi esposa y la quiero cuidar. Eso es lo que quiero. No es una cuestión de plata, porque si no los pobres no se casarían. Y los pobres no tienen patrimonio. Lo que tienen es amor para cuidarse entre sí. ¿Qué minoría? Somos 1.700.000 peruanos y peruanas que nos hemos identificado como no heterosexuales. ¿Qué minoría? Solo en el Perú la letra de un vals escrito en 1930 es una vil mentira. La frase de Felipe Pinglo Alba, aquella de que amar no es un delito porque hasta Dios amó, es en pleno siglo XXI un imposible, una utopía para decenas de parejas del mismo sexo que decidieron casarse en uno de los 30 países del extranjero que admiten el matrimonio igualitario, pero que al intentar inscribir su enlace en las leyes peruanas y que en sus documentos figure la palabra casado o casada, se encontraron con un tribunal constitucional que falla en contra, desamparándolos, encerrándolos en el limbo de la ilegalidad y la discriminación. Pensemos en estas parejas que también tienen hijos que no pueden acceder a un seguro privado particular. ¿Por qué? ¿Por qué desprotegernos así? ¿Por qué la persona que se sienta a mi lado en el trabajo sí puede acceder a darle el seguro a la esposa, a darle el seguro al hijo o a los hijos y nosotras no podemos hacerlo? Si estuviéramos ante un tribunal eclesiástico, bienvenida a las ideas que se quiera decir, ¿no? Pero estamos ante un tribunal constitucional donde hay un ciudadano, un peruano, que quiere materializar algo que todos hacen, que es casarse y venir a su país a registrar su matrimonio. Eso que quiere hacer este ciudadano es lo que nosotros como tribunal hemos tenido que darle una respuesta. La Constitución peruana dice que el Estado promueve el matrimonio, pero no especifica que este sea entre un hombre y una mujer. Tampoco prohíbe que sea entre dos hombres o dos mujeres. Y de repente nos aparece un tribunal constitucional a la derecha del Papa. Ya pues, ¿a dónde vamos? Y por eso es que esta lucha tiene que continuar, porque eso hay que terminarlo. Y si le tengo que poner un juicio al Estado peruano, que me da una pena enorme, yo hubiera preferido no hacerle ningún juicio al Estado peruano, pero si hay que hacerlo y hay que ponerle una multa del tamaño de una casa por daños y perjuicios, ya se los pongo. Porque tenemos que aprender los peruanos a respetarnos y a querernos, aunque sea a patadas. Yo soy católica y entiendo la diferencia entre el sacramento del matrimonio y la institución civil del matrimonio. Yo no quiero ponerme mi vestido de blanco ni entrar a la iglesia y que me canten el Ave María, no. Yo quiero que me lo reconozcan civilmente para poder cuidar a mi esposa y que mi esposa me cuide a mí. Eso es, hay que diferenciar el Estado de la iglesia. Ha sido una lucha sin cuartel contra el Estado peruano desde el día en que el prestigioso economista escandalizara a la Lima de los 80 al confesar su amor por otro hombre, el mexicano Fidel Aroche, con quien lleva 36 años de relación. El año 2000, Fidel fue a Lima para mi cumpleaños, y entonces cuando fue a Lima para mi cumpleaños le dije, mira, ya, ¿no? Cumplí 51, yo te conocí a ti cuando tenías 36.
ya, acá. De aquí para adelante juntos, no importa cómo, pero juntos. Este video es de octubre del 2010. La familia y amigos de la pareja presenciaban uno de los primeros matrimonios entre personas del mismo sexo en tierras aztecas. Porque la declaración no es te declaro marido y mujer, porque no cabe la figura. Nos declararon iguales ante la ley. Al momento en que nos declaran iguales ante la ley, viene este aplauso estrepitoso. Eran 100 personas que estaban en la casa, y entonces, bueno, nos volteamos y todo el mundo lloraba. Y el papá de Fidel dijo, los cucufatos no tienen razón. Que un hombre de 88 años diga una cosa así, a mí me impactó. Pero el caso Ugarteche no es el único. Está también el de Susel Paredes y su esposa Gracia Jovín, casadas en el 2016. Ambas ya iniciaron un proceso contra Raniec para inscribir su matrimonio celebrado en Miami. Somos una familia. Sofía Mulán y su hijito es una familia. Gracia y yo somos una familia. Oscar y Fidel son una familia. Y así hay miles de familias en el Perú que están constituidos por 2 hombres o 2 mujeres o por otras formas más. Los magistrados Sardón, Ferrero, Mirando y Blume sustentaron su fallo en el Código Penal de 1984, argumentando que el fin de un matrimonio es la procreación y por lo tanto las parejas homosexuales no encajan en la norma. El Código Civil dice que la razón de ser del matrimonio es la vida en común, para una asistencia, para un compañerismo, para un apoyo, para hacer que pues las situaciones tristes o buenas de la vida tengamos un soporte en un compañero o compañera. Para eso es el matrimonio no es para procrear. Ellos dicen que sí es para procrear, porque la razón de ser de la sociedad es que haya más especies, más personas. Mira, los estériles tendrían prohibición para casarse. Los adultos mayores tendrían prohibición para casarse. Las personas que han sufrido un accidente y han perdido la facultad de reproducirse tendrían prohibición para casarse. Y los que no quieren tener hijos tampoco podrían casarse. El fin del matrimonio en ninguna parte está escrito, es la reproducción. De hecho, millones de peruanos se reproducen sin casarse. La mayoría. Hay un sector de la población coincidentemente conservador, católico o evangélico que rechaza el uso del término matrimonio, pues viene del latín mater, que significa madre. Para Susel Paredes, las palabras, como las sociedades, también evolucionan. Por ejemplo, ¿algún obrero recibiría su salario en sal? No, porque se llama salario porque en un principio se entregaba con sal tu contraprestación. Ahora nadie va a recibir su sueldo en sal. Entonces la palabra cambió su evolución con el tiempo. El matrimonio ya ha evolucionado. Entonces ahora es la unión de 2 personas que tienen un proyecto de vida en común para constituir una familia. Y eso es lo que han hecho cerca de 240 parejas peruanas homosexuales inscritas en la primera asociación de parejas homoparentales, una iniciativa de Karenina y su esposa Moraima para visibilizar una realidad que no se puede ocultar más y que el Estado debe amparar porque también hay niños de por medio. La discriminación que vivimos es dura, ¿no? Y por eso es que nosotras pues estamos siendo parte de esta asociación, lo hemos creado y estamos muy muy contentas con esto porque sentimos que necesitamos vernos como un ente sólido frente al Estado para que se comience a hablar de nuestras familias, de nuestros matrimonios, de nuestros hijos, de que existimos, que necesitamos amparo legal urgente. Si Dios es amor, entonces definitivamente hoy está aquí y está vestido de arcoíris, carajo. Te amo y me amo más que nunca. Y esa es la clave de un amor saludable. Karenina y Moraima tienen 2 hijos biológicos a los que crían y educan como tantas mujeres, mamás solteras que crían hijos con sus madres, hermanas o tías. La situación en sí, ¿no? De que cuestionen de que nuestros hijos tengan 2 mamás, ¿no? O que no y delante de ellos, ¿no? Directamente. Delante de ellos. No hay ni siquiera el mínimo respeto, la mínima empatía.
Darling Delfín y Jenny Trujillo están casadas bajo la ley mexicana. En el 2014 nació en ese país su hijo Dacarián y en el 2019 el Poder Judicial falló a favor de que RENIEC admita a trámite el pedido de colocar en el DNI del menor los nombres de ambas madres. El RENIEC les ha dicho que es imposible porque el sistema informático no lo permite. Cuando Dácara llega a Perú desde México, él pierde la protección de una de nosotras. Quitarle la protección de una de nosotras legalmente, eso duele, ¿no? Eso molesta, eso está mal para él. Increíblemente, cuando el niño fue inscrito en el registro de peruanos nacidos en el extranjero, aparecen los nombres de Darling y Jenny, sus dos madres. ¿Cómo se explica que el Perú haya tenido un doble discurso en la emisión de documentos oficiales? Ante el supuesto fallecimiento de la madre biológica, la otra madre no podría reclamar la tutela y el menor acabaría enviado a un albergue. Nos han entregado un DNI de Dácara, el amarillo, pero donde dice madre, solamente ella, yo no aparezco. Entonces, por ejemplo, yo cuando le quiero llevar a la costa, yo no soy, pues, ¿quién eres tú? No sé, tú no estás aquí. Permitir que una pareja homosexual casada en el extranjero se inscriba en el Perú resolvería situaciones de atención médica típicas en esta pandemia. Por ejemplo, en este contexto de pandemia, si yo estuviera intubada, Gracia podría tomar decisiones por mí. Yo no estoy hablando de plata, yo no quiero que sus bienes se inscriban a mi nombre, ni yo, que casi ni tengo bienes, tenga ella acceso a eso. No estamos hablando de plata, estamos hablando que me cuide, que tome decisiones por mí. ¿Qué va a hacer? ¿Me va a cremar o me va a enterrar? Yo le he pedido que me entierren, por ejemplo. Entonces ella tendrá que pelear para que me entierren, porque yo no quiero que me cremen. Poder heredar ante la muerte de uno de ellos el patrimonio labrado en conjunto es otro derecho negado a las parejas del mismo sexo. Este departamento lo hemos hecho después de unirnos nosotros dos. Sin embargo, esto lo hemos puesto a nombre de los dos, con un abogado poniendo formatos, porque sería como pareja, pero el abogado me dijo que no se puede porque en el Perú no está permitido, o sea, hay un montón de trabas. Si a mí me pasara algo, por ejemplo, y mi esposo querría reclamar y todo, ojalá que no haya problemas con mis hermanos y la familia, pero normalmente es lo que se ve pasando siempre. La pandemia los ha separado por ahora. Joe en Punta Hermosa y Greg en los Estados Unidos, donde su matrimonio ya ha sido validado. It's very difficult, especially when only one person's name is on the legal documents. The other spouse cannot claim rights to the properties. If we fully understand the government's lack of understanding for gay marriage and all of LGBTQ. En el medioevo se quemaba a las mujeres como brujas y en el Perú colonial se creía que los negros eran objetos semivivientes. Los prejuicios matan sociedades. Y estamos en el siglo XXI. Tenemos terror al futuro, le tenemos pánico al cambio. Y es que es mucho más cómodo no plantearte nada, pues. Un amigo sacerdote me dijo una vez, yo no entiendo cómo me piden que bendiga tanques, aviones, computadoras, y no pueda bendecirte a ti y a tu pareja. No entiendo. Cuando la afroamericana Rosa Parks, en 1955, decidió sentarse en un bus para blancos en los Estados Unidos, fue porque dijo basta. Todas estas parejas son la punta de un iceberg. Hay muchas más anónimas que no salen por miedo. La historia ha demostrado que la conquista de derechos, tarde o temprano, se da. No podemos hacer como que no existieran. El amor bonito, el amor del bueno, siempre hay que celebrarlo. ¿Qué daño le hacen a la sociedad? Ninguno. Son seres humanos. Merecen los mismos derechos que no tienen ahora. Han quedado desamparados. Lo único que reclaman es equidad, igual trato ante la ley. A ver si nos quitamos de una vez esas anteojeras del prejuicio, de la moralina y sobre todo del sesgo religioso, porque aquí no se está hablando del sacramento. Para nada. Es mismos derechos para todos, porque así lo contempla la Constitución.
Nos vamos a la pausa y vamos a regresar con Karina Reinafarge. Ella a esta hora de la noche está en vivo en La Parada. Finalmente se está cumpliendo la disposición de la Municipalidad de Lima Metropolitana, que los comerciantes ambulantes alrededor del gran mercado de La Parada sean trasladados a Santa Anita, a la tierra prometida. Pero hay un grupo que se resiste y el general Callas está también ahí, de la Policía Nacional, que va a hacer cumplir la orden y la disposición sí o sí. Así que vamos a regresar con eso aquí, en vivo, aquí en Día D. Antes de la pausa, Macrópolis es la ciudad industrial más grande del Perú. Se ubica en el distrito de Lurín, en un área total de 1.400 hectáreas. Cuenta con lotes industriales desde 1.000 metros cuadrados y servicios completos, gas natural, fibra óptica y mucho más. ¿Qué esperas? Muda tu empresa a Macrópolis y sé parte de la ciudad industrial más grande del Perú. Y solo por este mes paga tu lote industrial hasta en 6 meses sin intereses. Más información en macropolis.com.p. Sigan votando. Volvemos con además el comunicado del presidente Martín Vizcarra respecto a los mensajes de WhatsApp que intercambiaban con José Hernández y que se han hecho públicos esta noche. Nos vamos de inmediato en vivo a esta hora de la noche con nuestra compañera Karina Reinafarge. Son 10 para las 12 de la noche. Karina Reinafarge está en La Parada, donde finalmente se está cumpliendo la disposición de Lima Metropolitana, de la Municipalidad, de trasladar a los ambulantes alrededor del gran mercado de La Parada hacia la tierra prometida. Pero Karina, hay un grupo que se resiste, entiendo, a este traslado. Buenas noches, adelante. Efectivamente, Pamela, mientras 2.400 comerciantes ya se están instalando en este momento en la tierra prometida, hasta aquí ha llegado personal de fiscalización de la Municipalidad de Lima. Más de 500 efectivos de la Policía Nacional. Estamos exactamente en el cruce de 28 de julio con Roberto Granda y te vamos a mostrar cuál es el panorama aquí. Vamos a avanzar para que tú puedas ver y también nuestros televidentes a estas horas de la noche. Todos estos puestos ambulantes ya han sido advertidos en más de una ocasión que tienen que ser retirados de esta zona. Y obviamente lo que ha pasado es que los comerciantes se resisten a salir. Vean toda esta cantidad de puestos que toman obviamente la vía pública. Es por esa razón que la policía ha llegado hasta aquí. Es importante que ustedes puedan ver el fuerte contingente policial que ha llegado hasta esta zona. Toda la avenida 28 de Julio continúa. Vamos a avanzar, Samuel, para mostrarles a los televidentes de Día D. Toda la avenida 28 de Julio continúa llena de puestos, por más que estos comerciantes han sido advertidos. Es por esa razón que lo que entendemos es que va a llegar maquinaria pesada, van a trabajar durante toda la madrugada. Estamos viendo estas rejas que ha traído el municipio de Lima para poder instalarlas aquí y liberar toda esta zona. Hasta aquí ha llegado también el alcalde Jorge Muñoz, el alcalde de La Victoria y el general Jorge Luis Callas, ¿no?, que justamente están encargándose de supervisar esta labor. Es importante, Pamela, destacar el hecho de que lo que se busca en esta ocasión es que este traslado sea pacífico, ¿no? Pero ya hemos visto al inicio de la llegada de los efectivos, ¿no?, la resistencia también de muchos comerciantes. Es por esa razón que lo que se busca es garantizar la seguridad. Vamos a conversar un momentito con el general Jorge Luis Callas. Buenas noches, general. Estamos en vivo para Día D. La pregunta es la siguiente: más de 500 efectivos desplegados. ¿Se va a cumplir entonces lo que se esperaba durante 7 años, sacar y liberar estas calles de La Victoria? Bueno, sí, la Policía Nacional, la solicitud de la Municipalidad de Lima y de La Victoria, estamos apoyando en esta labor de recuperación del espacio público. Definitivamente esta es una labor coordinada. En este momento ya se han ido muchas personas a la zona de tierra prometida. Lo que se va a hacer es sacar, prestar las garantías para que la Municipalidad de Lima saque todas estas cosas que han estado ocupadas por muchos años, ¿no? Justamente, arquitecta Zulema, la pregunta es la siguiente: ¿cuántos efectivos de fiscalización han llegado hasta aquí y cuál es el trabajo que va a hacer el municipio exactamente? La Municipalidad de Lima, estamos presentes acá en nombre del alcalde Muñoz
y estamos haciendo un promedio de 300 personas entre fiscalizadores, personal de seguridad ciudadana, personal de servicios a la ciudad, todo para poder hacer la recuperación del espacio público, Avenida 28 de Julio, desde la Avenida Aviación hasta la Avenida Ayun. Karina. Muchas gracias. Perfecto. Pamela, entonces ese es el panorama a estas horas de la noche, ¿no? Mostrarte que, bueno, ya se empezaron los trabajos, son aproximadamente unas 5 cuadras las que se intenta recuperar y lo que se espera es que esta vez se cumpla sin mayor que no conatos haya de bronca, mayores no hubo incidentes. enfrentamientos. Karina, muchísimas gracias por el reporte, por favor. Tomen sus precauciones, ojalá que esto sea ordenado, no se torne violento y que todo transcurra con tranquilidad. Buenas noches, Karina, y muchísimas gracias. Les había comentado que el presidente Martín Vizcarra ha emitido esta noche un comunicado respecto a la información que se ha filtrado hoy, conversaciones vía WhatsApp con José Hernández, ex ministro de Agricultura, respecto del cual había dicho somos solo amigos, no somos amigos, hay una relación profesional y de respeto. Sin embargo, en estas conversaciones en realidad lo que se trasluce es que había una relación más allá de lo estrictamente profesional, en la que se hacen coordinaciones respecto a reuniones con representantes o parlamentarios del fujimorismo en plena época de la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski, donde él le dice yo no voy a renunciar, ahí está, ¿no? Que se hagan las cosas bien, sin precipitaciones y respetando. En fin, esos son los audios, las conversaciones que se han filtrado. Y el comunicado, el presidente lo que dice es que durante las últimas semanas he venido siendo atacado de forma sistemática a través de la difusión de reportajes que tienen como objetivo principal dañar la confianza que el pueblo peruano ha depositado en mí, atacando sin ningún rigor legal, sin cotejar o contrastar la información y sin verificar lo difundido. Y peor aún, dice, evitando y pretendiendo hacer coincidir datos de manera tendenciosa, revistiendo con un halo de ilegalidad hechos que actualmente son parte de investigaciones supuestamente reservadas. Rechazo tajantemente la información propalada en estos informes periodísticos. Continúa en esa línea y reclama que esto ocurre a menos de 24 horas de que el Congreso de la República deba tomar decisiones respecto a otra moción de vacancia interpuesta en su contra. Una vez más, dice, con firmeza y convicción, reitero ante todos los peruanos que durante toda mi trayectoria política no he participado de ninguna acción irregular ni he cometido acto de corrupción alguno en perjuicio de mi región o de mi país. Bueno, hay que decir una cosa, el presidente tiene que ser investigado. De hecho, está siendo investigado. Es lo que corresponde al presidente que se le voltee al revés y al derecho. Las elecciones están convocadas para dentro de 5 meses. Y el presidente, una vez que culmine su mandato el 28 de julio, que lo volteen al revés y al derecho. Y se resulta responsable de los delitos que se le acusa, entonces será condenado y pasará a ese lado oscuro de nuestra historia, como Alejandro Toledo, o como el expresidente Alberto Fujimori, y pasará a formar parte de esa galería de presidentes vergonzosos que nos gobernaron. ¿Tiene que hacerse una investigación? Sí, pero miremos más de cerca quiénes reclaman la vacancia del presidente mañana. 68 congresistas de este Parlamento tienen investigaciones abiertas en el Ministerio Público por delitos muy graves algunos. 68. Tenemos congresistas que gritan vacancia, vacancia, vacancia con tremendo techo de vidrio que pretenden proteger a toda costa. Mientras ellos tengan la inmunidad parlamentaria, tienen el cargo asegurado y el sueldo también. Tenemos al señor Alarcón, de UPP, que es la bancada que ha presentado la segunda moción, la primera también, y que entusiasta está ahí detrás de la vacancia con Antauro Humala preso por delitos gravísimos, diciendo vamos por la vacancia y reclamen el indulto para salir en libertad. Edgar Alarcón tiene 2 denuncias constitucionales de la Fiscalía de la Nación. ¿Cuál es el escenario que se nos plantea si es que la vacancia prospera mañana? Que el señor Merino de Lama se ponga la banda presidencial. Y habría que ver si este Congreso, ya sin contrapeso político, lo tendría con Merino en Palacio de Gobierno y observaría leyes como, por ejemplo, la apertura irrestricta de las universidades, que ya hemos visto cómo han operado alguna como muy lucrativos negocios, o una SUNEDUL neutralizada, o la bicameralidad, o la reelección, o devolver los fondos de las ONP, y podríamos seguir. Las observaría el señor Manuel Merino, qué es lo que realmente se busca, o aplazar las elecciones. Yo una vez más aquí recuerdo que el señor Merino de Lama ha dicho, vacancia o no vacancia, la fecha de elecciones no se mueve. ¿Cumplirá con su palabra si es que mañana la vacancia prospera? Miremos más allá. ¿Quiénes piden la vacancia y por qué mezquinos intereses la están planteando ahora?
Volvemos con los resultados de la encuesta porque les planteamos precisamente cuántos votos cree que pueda alcanzar esta moción de vacancia mañana. Los resultados al regresar después de la pausa. Esta noche en nuestra encuesta en Twitter les preguntamos cuántos votos estiman ustedes que alcanzará la moción de vacancia que se verá mañana en el Congreso de la República, la segunda, en contra del presidente Martín Vizcarra, y mayoritariamente se han pronunciado por un número de votos que iría entre 30 y 60 votos, que la vacancia no prosperaría, superaría el número de votos de la primera vacancia, pero no alcanzaría los 87 que se necesitan para sacar a Martín Vizcarra de Palacio de Gobierno. Mañana, por supuesto, toda la información en nuestros informativos y conmigo mañana a las 6:55 de la tarde, la información completa. Muy bien, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches.